Londres. Hora punta. Un tren partía de la terminal de Paddington. Otro tren llegaba. El tren iba terriblemente lleno. Nunca había oído algo así, fue un inmenso estrépito. No se podían diferenciar los trenes. Tras la colisión de dos trenes de pasajeros, los investigadores debían descubrir qué había provocado el peor desastre ferroviario del Reino Unido en una década. ¿Fue un terrible accidente? ¿Un sabotaje? ¿O puede que un suicidio? Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos, el desastre del tren de Paddington. Aturdido y conmocionado, Richard Castle estaba atrapado en el interior de una pesadilla viviente. Tenía trozos de piedras y rocas por todas partes. Hacía un calor muy intenso. Pensé, vamos a morir todos. ...5 de octubre de 1999... ...7:30 de la mañana... ...un tren de mercancías normal... ...el mismo que Richard Castle cogía para ir a trabajar todos los días... Iba a trabajar a Londres desde mi casa de Strauss, en Gloucestershire. Hice lo que todo el mundo hace, sacar el periódico, tomarme el té, mirar a la gente que subía y bajaba, sin hablar con nadie, evidentemente. Jonathan Duckworth no iba normalmente en ese tren. Esa mañana cogí un tren anterior porque el día antes el mío había llegado tarde. Era uno de esos viajes que se te quedan grabados porque el campo estaba precioso. En la cabina de control del tren de alta velocidad con propulsión diésel iba el conductor Brian Cooper. Tenía más de 30 años de experiencia en la industria ferroviaria. Llevaba 421 pasajeros en 8 vagones. El trayecto era de Stroud a Londres, un recorrido de 140 kilómetros de distancia. Londres. Estación de Paddington. La hora punta de la mañana había empezado. El conductor Michael Hodder, que acababa de obtener su licencia, se preparaba para partir con su tren turbo de la línea Thames de 3 vagones hacia Bedwin, Wiltshire. Llevaría 147 pasajeros a bordo. El tren de alta velocidad hacía la parada final de su viaje a Paddington en Reading, a 56 kilómetros de distancia de Londres. El pasajero Simon Bennan conseguía subir a bordo por poco. El tren iba terriblemente lleno, no había asientos, así que me quedé de pie al lado de la puerta leyendo el periódico y mirando por la ventana. 8:06 de la mañana. En Paddington, el tren de la línea Thames recibía la señal para salir. Los siguientes 5 minutos de su viaje eran los más desafiantes. Tenía que atravesar 3 líneas diferentes hasta llegar a la vía correcta.
Era una hora muy ajetreada con unos 50 trenes entrando y saliendo de la terminal cada hora. Supervisando todo este tráfico estaban los señaleros, en la nueva cabina de enclavamiento de Slough. Podían ver tanto el tren de alta velocidad de Brian Cooper que llegaba como el tren turbo de la línea Thames de Michael Hodder que partía de Paddington. El tren de alta velocidad se encontraba a solo 5 minutos de distancia de Paddington e iba a más de 120 kilómetros por hora. Yo iba en el sentido de la marcha dirección a Londres. Había por lo menos otras 10 personas alrededor mío y cada una iba a lo suyo, escuchando música, bebiendo café, leyendo el periódico. 8:08 de la mañana. El tren turbo de la línea Thames había recorrido casi 2 kilómetros de su viaje. Ya había cruzado una vía y estaba a punto de pasar a otra. El tren de alta velocidad estaba ahora a solo 4 kilómetros de Paddington. Todo el mundo se empezó a levantar, a guardar las cosas en sus maletines y a sacar los paraguas. Y como es normal a esa hora, la gente empezó a ir a la parte de delante del vagón y vi a un hombre que venía en mi dirección. Y por alguna razón nos miramos y nos sonreímos. Michael Hodder aceleraba a 65 kilómetros por hora. Hodder había ignorado un semáforo en rojo. Los señaleros no se preocuparon. Pasaba ocasionalmente, pero el conductor terminaba reduciendo velocidad. Pero Hodder no redujo velocidad. El tren de la línea Thames estaba a punto de cruzar la vía del tren de alta velocidad entrante. Chocaban a una velocidad de más de 200 kilómetros por hora. El tren frenó violentamente. Yo recorrí más de 1 metro volando hasta empotrarme en una pared. Me estampé contra la pared de cara y caí al suelo. Nunca había oído algo así. Un inmenso estruendo. Y luego el vagón hizo una especie de pirueta. Yo no sabía qué estaba pasando, pero estaba claro que se había salido de las vías. Después, cuando el tren se empezó a mover de izquierda a derecha, pensé, por favor, no vuelques, porque sabía que si volcaba mi vida estaría en peligro. Una enorme bola de fuego envolvía los vagones. Empezaron las llamas y vi un vagón en el que la gente miraba por la ventana y parecían estatuas porque estaban pálidos y me miraban fijamente. En el primer vagón del tren de alta velocidad, Richard Castle estaba rodeado de caos. Una segunda bola de fuego arrasaba su vagón. Sí, sentí un calor muy intenso. Sabía que lo que tenía que hacer era ponerme las manos en la cara para protegerme los ojos. El vagón de Simon Benham seguía en pie. Había mucho polvo, mucho humo. La gente empezó a gritar también. Eso no se me olvida. La gente no dejaba de gritar. Miré por la ventana y a no más de 4 o 5 metros de distancia vi el motor ardiendo y podía sentir el calor por la ventana quemándome la cara. Simon consiguió escapar de su vagón.
Miré alrededor y vi el tren fuera de las vías completamente de lado. Ahí es cuando me di cuenta de que era un desastre muy, muy grande. Recuerdo oír gritar a alguien. Empecé a ir hacia el tren de la línea Thames y hubo una pequeña explosión. Y los gritos cesaron, desafortunadamente. El vagón de Jonathan Duckworth había volcado. Podíamos oír a la gente decir, estamos atrapados aquí. Y Richard Castle también se encontraba atrapado en el interior del tren de alta velocidad. Estaba gravemente quemado y terriblemente dolorido. El vagón estaba lleno de humo y no se podía ver nada. El otro extremo del vagón estaba ardiendo. Y el fuego se extendía hacia donde estaba él. Las puertas del tren no se abrían. Era una lucha por escapar. Los dos hombres que estaban intentando abrir la puerta consiguieron romperla y entró un poco de aire fresco, un poco de luz, y todos nos animamos un poco. Y luego, poco a poco, la gente empezó a salir por la parte de atrás del coche. Yo encontré mi maletín y mi chaqueta, y curiosamente son cosas importantes cuando tu vida sufre un revés así. No muy lejos de allí, los empleados de un supermercado sabían que algo terrible había ocurrido. Uno de mis compañeros me dijo que habían chocado 2 trenes. Y cogieron las escaleras y bajaron a los andenes a ayudar a la gente. Cogimos de la tienda vendas y ese tipo de cosas. Convertimos la cafetería en un mini hospital de campaña y empezamos a tratar a la gente. Simon Benham se unía a los afortunados aunque aturdidos supervivientes. Mientras estaba en las vías, miré hacia arriba y vi a 100 o 200 personas mirando perplejas, conmocionadas, alteradas y muy confundidas también. Fue horrible. Un tremendo caos. Recuerdo el olor a diésel. Bueno, ¿sabes cuando estás cocinando? Y te chamuscas un poco de pelo. Pues así, pero 10 veces peor. Hola, servicio de emergencias. El servicio de emergencias empezaba a recibir llamadas. Las primeras llamadas nos decían que había fuego en el garaje. Pero en cuanto nos pusimos en marcha, vimos claramente que era algo más que un fuego en el garaje. Julian y su equipo empezaron a ver la magnitud del accidente a medida que se acercaban. Había unos 300 supervivientes con todo tipo de emergencias. Y para mí, en concreto, lo importante era poner un poco de orden en aquel caos. En el interior del tren de alta velocidad el fuego avanzaba hacia Richard Castle, que no podía encontrar ninguna salida. Sobre mí, en un lateral del tren, había una ventana rota. El humo se despejó por un momento y vi pasar la luz del sol por la ventana. Y pude llegar a esa ventana escalando por los asientos. Richard Castle fue uno de los afortunados. Los 2 trenes eran una maraña de metal y fuego. Y seguía habiendo personas entre los escombros. Pero el equipo de bomberos de Julian Spooner solo tenía una manguera antiincendios. Tuvimos que tomar la decisión de moverla, de desplazar esa manguera por toda la zona para proteger a los heridos que sabíamos que había atrapados y seguían todavía vivos. Los 2 trenes.
No se podía saber cuál era cuál. Ingrid Allenlin y sus compañeros hicieron todo lo que pudieron para ayudar a los heridos. Recuerdo a un señor mayor que tenía una herida en la cabeza y había otro señor que debía haber estado sentado detrás del motor porque estaba totalmente empapado de combustible. Pero lo que más recuerdo son los móviles. Los móviles no paraban de sonar. Otros equipos de emergencia empezaban a llegar. Recuerdo que pensé con cierto alivio que llegaban por el tipo de lesiones y la forma en que el tren había quedado comprimido. Estuvimos allí 5 horas intentando sacar a toda la gente. A 400 kilómetros de distancia le comunicaban el accidente al comisario jefe Nick Bracken. Recibí una llamada en la que me decían que el jefe de policía me había nombrado responsable de la investigación. Bracken llegaba al lugar del accidente 4 horas después de la colisión. Había 31 víctimas mortales y más de 400 heridos. Encontrar la causa de la colisión iba a ser uno de los mayores retos de la carrera de Nick Bracken. Ahora, repasando los sucesos de aquel día y profundizando en la investigación, podremos saber qué ocurrió en realidad. Está claro que cualquier catástrofe de este tipo se convierte en un gran rompecabezas que tenemos que intentar recomponer. Y eso solo es posible teniendo todas las piezas. Bracken sabía que había muchas explicaciones posibles. Lo cierto es que al principio hay que estudiar todas y cada una de las posibilidades, desde una acción criminal directa a negligencia, todas las posibilidades. Porque, bueno, alguien podría haber bajado a las vías y cometer un acto de sabotaje. Cualquier cosa era posible en ese momento. Las declaraciones de los testigos revelaban algo insólito respecto al accidente. Había habido 2 enormes bolas de fuego. Una envolvió a los trenes al chocar y una segunda bola de fuego, momentos después, destrozaría el vagón del tren de alta velocidad en el que iba Richard Castle. En colisiones de trenes, tener un choque y un fuego no es normal. Yo nunca había visto nada parecido, por lo que evidentemente tenía que ser investigado. ¿Fueron las bolas de fuego resultado de la colisión? ¿O fueron la causa? Los investigadores escudriñaron el lugar del accidente en busca de pistas y testigos. Encontraron una cámara de seguridad en el aparcamiento del supermercado que apuntaba a las vías del tren. Lo que vieron fue significativo. La cámara estaba enfocada justo al lugar del impacto de los trenes. Sabíamos que el fuego había sido instantáneo por las imágenes de la cámara de seguridad, pero teníamos que averiguar por qué se había producido. Nick Bracken requirió los servicios de especialistas para poder esclarecer la causa de la primera bola de fuego. Entre los líderes del país en investigaciones de accidentes está el Ejecutivo de Salud y Seguridad. Se le asignó el caso al investigador especializado en incendios, Phil Hayes. A veces se producen incendios ferroviarios. En este caso el fuego era mucho más importante de lo que la gente estaba acostumbrada a ver. Era crucial determinar qué había podido causar tal incendio. La investigación tenía que centrarse en diferentes cuestiones. Había que buscar la causa de la ignición y había que averiguar cómo se había propagado el fuego por los vagones. Analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la primera bola de fuego, los investigadores encontraron pruebas decisivas. Calcularon que alcanzó por lo menos 22 metros de altura y se extendió muchos metros a lo largo de los vagones.
En total, los dos trenes llevaban casi 5.000 litros de diésel en diferentes depósitos de gran tamaño. Pero a diferencia de la gasolina, el diésel líquido arde con dificultad. Por eso, Phil y su equipo tenían que averiguar si la dinámica de la colisión pudo haber creado la bola de fuego. El tren turbo era un tren con revestimiento de aluminio. Su peso total sería de unas 100 toneladas. El tren de alta velocidad era un tren mucho más pesado, puede que de aproximadamente unas 400 toneladas. Cuando chocaron, el tren turbo, que era mucho más ligero, sufrió casi todos los daños. Su primer vagón quedó destrozado y el techo se desprendió. El depósito de combustible del compartimento del motor del turbo quedó destrozado debido al tremendo choque frontal que hizo que todo el tren retrocediera. Pero comprender el origen del diésel durante el impacto seguía sin explicar la bola de fuego. Phil sabía que el diésel líquido no arde fácilmente. Pero el diésel en forma de vapor es diferente. Para comprobar si el impacto fue lo suficientemente potente como para vaporizar el diésel, el equipo de Phil recreó el choque utilizando un depósito de agua de color. El diésel se vaporizó al instante. Cuando el compartimento del motor retrocedió por el choque, se produjo un impacto en el depósito de combustible. El depósito de combustible quedó comprimido y el combustible salió debido a la presión. Y creemos que eso es lo que provocó la nube de diésel. Para que ardiera la nube de diésel se necesitaba una chispa. Había trenes eléctricos impulsados por cables elevados que también utilizaban estas vías. La línea elevada de 25 kilovoltios sufrió daños por el impacto y por tanto debió haber descargas eléctricas. Así que Phil y su equipo llenaron el depósito de prueba con diésel y añadieron unas chispas para simular los dañados cables eléctricos de la parte de arriba. Teníamos aproximadamente 300 litros de diésel en el depósito de prueba. El depósito se rompió por la presión, como pensábamos, y el combustible empezó a arder, produciendo una bola de fuego de un radio de unos 9 metros. Pero seguía habiendo un misterio. Los supervivientes hablaban de una segunda bola de fuego. Phil y su equipo tuvieron que volver a revisar un mapa del accidente que habían trazado al llegar al lugar del siniestro. Estuvimos casi una semana en el lugar del accidente, analizando todo tipo de restos, fotografiándolos y localizándolos en un mapa para poder tener una especie de patrón de restos. El depósito de combustible del tren de alta velocidad se encontró a muchos metros de distancia del compartimento del motor. Lo que creemos que ocurrió es que el depósito se desenganchó de su montura. También se debió romper parcialmente por el impacto. Y salió disparado, dispersando todo el combustible que llevaba adentro. Pero si este depósito de combustible salió disparado, ¿cómo pudo provocar una bola de fuego en el interior del vagón? En ese momento las ventanas estaban rotas por el impacto y gran parte del combustible había salido del depósito del tren de alta velocidad. Por tanto, ese combustible fue lo que provocó la bola de fuego. Esta extraña y fatal combinación de sucesos había provocado uno de los peores incendios ferroviarios que se habían visto nunca. Estaba claro que el incendio fue resultado directo de la colisión, no la causa.
Y dicha causa seguía siendo un misterio. El investigador Nick Bracken sabía que había sido el tren de la línea Thames el que se había cruzado en la ruta del tren de alta velocidad. Por eso centró su investigación en el tren turbo. Había ignorado un semáforo en rojo momentos antes del choque. Podía haber sido por un fallo mecánico del tren. El tren turbo estaba equipado con un sistema de alerta automático diseñado para evitar que los conductores se saltasen semáforos en rojo. Al llegar a un semáforo en rojo, se activa una alarma y suena un pitido. Si el maquinista ignora esta alerta y no frena, el sistema automáticamente activa los frenos del tren. Para determinar si Hodder recibió o no esa alerta, Nick Bracken sabía que tenía que conseguir una pieza esencial que debía encontrarse entre los restos. Era crucial intentar encontrar la caja negra del tren, que es muy parecida a la de los aviones. ¿Y qué nos podía decir la caja negra del viaje del tren de la línea Thames? La recuperación de ese grabador de datos y su interpretación iba a ser fundamental. La caja negra registra todas las señales de aviso emitidas por el sistema de alertas automático y las respuestas del maquinista. Fue encontrada entre los restos, pero estaba muy dañada. Decidí que era mejor intentar recuperar esos datos con la ayuda de los propios fabricantes de la caja negra. El grabador de datos fue enviado a Italia para ser analizado, lo que llevaría un tiempo. Nick Bracken se centró en el sistema de frenos del tren de la línea Thames. Lógicamente, es un sistema de seguridad del vehículo, del tren, pero ¿funcionaba correctamente? ¿Hubo un fallo de frenos? Había que investigar. Su equipo recuperó el destrozado sistema de frenos del lugar del accidente. El grupo que hizo la reconstrucción llegó a la conclusión de que había tenido un correcto mantenimiento y que funcionaba perfectamente. No había sido un fallo mecánico. Confirmaron que Michael Hodder había activado los frenos y estos habían funcionado, pero fue demasiado tarde. Debió hacerlo en el último momento, al ver de frente el tren de alta velocidad. Cuando los resultados de la caja negra llegaron a Italia, Nick Bracken se sintió aliviado al saber que los fabricantes habían podido extraer información importante de los destrozados restos. Se confirmaba que el sistema de alerta automático de Hodder funcionaba perfectamente y también se confirmaba que había frenado. Mostraba que el conductor había ignorado diferentes señalizaciones, que el sistema de alerta se había activado y que las acciones del empleado habían sido apropiadas. No había habido fallos. Pero los datos indicaban algo más. El sistema de alerta automático tenía un fallo de diseño. El sistema de alerta no distinguía entre un semáforo en rojo y uno en ámbar. El sistema de alerta automático solo avisaba al maquinista de la existencia de señalizaciones. Dependía del conductor comprobar si era un semáforo en ámbar y seguir, o en rojo y parar. Los resultados de la caja negra mostraban que no hubo nada extraño en el viaje de Michael Hodder, hasta que llegó al semáforo SN109. Al aproximarse al semáforo, el sistema de alerta se activó. Y él lo reconoció y actuó.
y siguió adelante. Pero el semáforo SN109 estaba en rojo. Debió haber detenido el tren en lugar de ignorar la señalización. Y el grabador de datos reveló una espeluznante sorpresa. El conductor Michael Hodar no solo ignoró un semáforo en rojo, sino que aceleró al pasar, lanzándose a las vías del tren de alta velocidad y a una muerte segura. Evidentemente, había ocurrido algo. Ya hubiera sido un acto intencionado o accidental, mi deber era investigarlo. ¿Se habría saltado el conductor de forma accidental el semáforo? ¿Lo ignoró a propósito? ¿Habría cometido suicidio el maquinista asesinando a su vez a 30 personas? Bracken necesitaba confirmar si tenían algo de cierto los rumores de que Michael Hodar había cometido suicidio. No tenía nada que sugiriera que el conductor del tren de la línea Thames no fuera un trabajador competente y de una gran dedicación. Y con una situación familiar y personal bastante constante, bastante estable. Todas las pruebas indicaban que Michael Hodar no hizo colisionar los trenes de forma intencional. Bracken centró su investigación en el semáforo que Hodar ignoró, el SN109. Averiguar por qué Hodar se había saltado el semáforo en rojo era función del investigador del Ejecutivo de Salud y Seguridad Steve Walker. Era una investigación difícil porque teníamos que analizar todos los aspectos visuales, prácticamente todos los aspectos humanos, para saber si el maquinista pudo ver ese semáforo y cómo pudo reaccionar. Steve Walker examinó el semáforo exhaustivamente. Los semáforos ferroviarios convencionales son una línea vertical con 4 luces. Pero el SN109 era diferente. El semáforo tenía forma de L al revés, y la luz roja estaba al final de la L, lo cual es muy extraño. No es una forma normal de semáforo en el sistema ferroviario británico. Los semáforos guían a cientos de trenes del sistema ferroviario para que se desplacen de forma segura. Es crucial que los conductores entiendan sus indicaciones nada más verlos. El problema con el semáforo en L al revés era que a veces no se veía todo el semáforo en el campo visual. Puede que solo se vieran 1 o 2 luces. Y Steve Walker también estudió la ruta que tomó Michael Hodar. A la salida de Paddington hay unas 9 líneas. Hay muchos puentes, muchos castilletes de señalizaciones, líneas elevadas. En fin, las zonas donde están las señalizaciones están bastante abarrotadas. La ubicación del SN109 tras un puente y sobre un castillete de señalizaciones, junto con su insólita forma, hacía que fuera difícil de visualizar. Llegamos a la conclusión de que el semáforo SN109 era un semáforo de difícil visualización para el maquinista. Pero Hodar no se dio cuenta de que había cometido un error. Es muy probable que pensara que el semáforo estaba en ámbar y que por tanto podía seguir. Y por eso aceleró. Sin embargo, quedaba sin aclarar cómo Hodar pudo pensar que un semáforo en rojo estaba en ámbar. Hay un fenómeno muy conocido entre los maquinistas de tren llamado señal fantasma. Siempre existe la posibilidad de que la luz del sol refleje en el semáforo y cree una señal fantasma. Steve Walker decidió enviar un tren de prueba a la misma ruta, exactamente en el mismo momento del día en que el tren turbo de la línea Thames pasó por el semáforo SN109 y comprobó que había destellos de luz solar sobre las luces de la señal. Y los colores eran más débiles de lo que nos esperábamos.
El día del choque era una perfecta mañana de otoño. El sol estaba bajo y brillaba por detrás del tren de la línea Thames. Su luz se reflejaba en el semáforo que quedaba parcialmente oculto por el puente de la carretera y los cables. Las pruebas sugerían que Hodar creyó que el semáforo estaba en ámbar y no en rojo. El ámbar hubiera significado que podía seguir, por lo que hubiera podido acelerar. Parecía ser el descubrimiento que el equipo tanto esperaba. El semáforo SN109 era la causa del choque. Pero la investigación no había acabado. Teníamos 3 escenas de crimen fundamentales. La propia escena donde se había producido el accidente. Las señalizaciones del trayecto. Y también la cabina de enclavamiento de Slough. El equipo de Bracken se centró en la cabina de enclavamiento y descubrió que la colisión se pudo haber evitado. En una emergencia, los señaleros pueden enviar un mensaje de parada directamente al maquinista y tienen la autoridad de cambiar señalizaciones. Pero los investigadores hicieron un inquietante descubrimiento. Había habido un retraso fatal. Si no se hubieran perdido una serie de segundos antes de cada acción, es posible que el tren hubiera podido parar. Los señaleros de la nueva cabina de enclavamiento de Slough pudieron evitar la tragedia enviando un mensaje de parada al conductor del tren turbo de la línea Thames, Michael Hodar. Pero los señaleros no tenían experiencia en el uso de esta tecnología. Evidentemente, hubo cierto retraso. Las acciones no se hicieron de forma inmediata. Llama y dile que pare. El equipo de Nick era incapaz de determinar cuál de los señaleros envió a Michael Hodar un mensaje de parada. Los señaleros afirmaron que fue transmitido, pero no hay pruebas concluyentes de que Hodar lo recibiera. Lo que sí se sabe es que el tren turbo de la línea Thames no paró. Los señaleros tenían otra opción que podía haber salvado muchas vidas. Había otro semáforo en la ruta del tren de alta velocidad, el SN120. Si lo hubieran cambiado a rojo, el tren de alta velocidad habría reducido su velocidad antes del impacto. Pero con dicho tren yendo a 127 kilómetros por hora, solo tenían unos segundos para actuar y salvar esas vidas. Sin embargo, pasaron 18 segundos hasta que los señaleros cambiaron el semáforo a rojo. Era demasiado tarde. La oportunidad de cambiar el semáforo a rojo para el tren que se aproximaba a Paddington se perdió. Si la acción hubiera sido inmediata y no hubieran dejado pasar 15 o 20 segundos, ese tren habría empezado a frenar y evidentemente habría reducido su velocidad. Y una velocidad menor en el choque habría tenido unas consecuencias menos serias. Se habían perdido las últimas oportunidades. Transcurrieron segundos vitales antes de que enviaran un mensaje de parada al conductor del tren turbo, Michael Hodar. Y cambiaron el semáforo SN120 a rojo demasiado tarde para que el tren de alta velocidad pudiera parar. La tragedia era ya inevitable. Y ahora podemos repasar los sucesos de esa mañana para mostrar por qué se produjo uno de los peores desastres ferroviarios de la historia del Reino Unido. ...5 de octubre de 1999. 9 minutos para el desastre.
Un tren de alta velocidad con 422 pasajeros viajaba a 127 kilómetros por hora procedente del oeste de Inglaterra, en dirección a la estación de Paddington de Londres. 3 minutos para el desastre. Un tren turbo de la línea Thames partía de la terminal de Paddington. 45 segundos para el desastre. El conductor del tren de la línea Thames, Michael Hodder, era avisado por el sistema de alerta automático de un semáforo cercano, el SN109. Sabía por la alarma que el semáforo podía estar en ámbar o en rojo, y reacciona presionando el botón. 35 segundos para el desastre. El semáforo no se veía bien y el sol de la mañana probablemente se reflejaba en él. Hodder no debió ver que estaba en rojo. Creería que estaba en ámbar y aceleró. Oye, ven a ver esto. Los señaleros esperaron a que Michael Hodder se diera cuenta de su error y frenara. Enviaron un mensaje a Michael Hodder diciéndole que detuviera el tren. Pero no se sabe si llegó a recibirlo. El tren turbo de la línea Thames estaba a punto de chocar contra el tren de alta velocidad. 10 segundos para el desastre. Los señaleros cambiaban a rojo otro semáforo en un intento desesperado de hacer frenar al tren de alta velocidad, pero este no tiene tiempo para parar. 3 segundos para el desastre. El conductor Michael Hodder vio el tren de alta velocidad y frenó, pero era demasiado tarde. El tren de alta velocidad embistió al tren de la línea Thames aplastando su depósito de combustible. Ello vaporizó el diésel del interior y creó una enorme nube de combustible. Probablemente la nube prendió por una chispa procedente de unos dañados cables elevados, creando una gigantesca bola de fuego. Cuando los vagones descarrilaron, un depósito de combustible salió disparado del tren de alta velocidad por las vías, provocando una segunda nube de combustible que atravesó una ventana rota del primer vagón. Evidentemente, hubo una investigación oficial y una acusación por parte del Ejecutivo de Salud y Seguridad. A Network Rail, la operadora del semáforo SN109, le impusieron una multa de 4 millones de libras por negligencia. Y a la línea Thames le impusieron otra de 2 millones de libras por no dar al maquinista del tren turbo, Michael Hodder, la formación apropiada en cuanto al problemático semáforo SN109. No se encontró responsable a Michael Hodder. En mi opinión, cometió el error porque la señalización en ámbar hace el mismo sonido que la señalización en rojo, y por eso cometió el error. El sol estaba bajo esa mañana de octubre, y estoy convencido de que el conductor ignoró el semáforo, pensando que estaba en ámbar. Network Rail terminó cambiando el semáforo SN109 y ahora es más fácil de ver para los maquinistas. Pero el desastre de Paddington deja otro legado, y es que hoy este tipo de accidente no podría pasar. Los trenes que hacen esta ruta van ahora equipados con un sistema de parada automática que debe eliminar los errores de los maquinistas. Ahora, si un maquinista ignora un semáforo en rojo, el tren para automáticamente, responda el maquinista o no a la señalización. Pero la mañana que terminó en tragedia será siempre recordada por los que estuvieron allí aquel fatídico día. Tienes sentimientos de una enorme culpa. Quieres pedir disculpas por sobrevivir. ¿Por qué sobreviví en lugar de morir? El hombre al que sonreí, que iba hacia la parte de delante del vagón, murió. Así que fue muy triste.
La gente me pregunta por la luz del sol que vi entrar por la ventana, como si tuviera algún significado espiritual. Y no puedo contestar a eso, pero lo que sí sé es que si esa luz no hubiera entrado, yo no hubiera podido salir del tren.